En el silencio sepulcral de una mastaba perdida en Saqqara, un equipo de arqueólogos descubrió algo que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la antigua civilización egipcia. Una losa de piedra cubierta de símbolos matemáticos tan avanzados que algunos expertos aseguran que anticipan principios de la ingeniería moderna por más de 4000 años. Imagínate por un momento estar frente a una piedra tallada hace milenios, pero que contiene fórmulas que parecen sacadas de un manual de arquitectura del siglo XXI. Esto es exactamente lo que está causando revuelo en la comunidad científica internacional y lo que muchos ya conocen como el Códice de Piedra de Saqqara. La necrópolis de Saqqara, situada a unos 30 kilómetros al sur de El Cairo, ha sido durante décadas una fuente inagotable de descubrimientos, pero nada había preparado a los investigadores para lo que encontrarían en una mastaba aparentemente común, catalogada inicialmente como la tumba de un funcionario de rango medio del Reino Antiguo. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que esta mastaba contenía secretos mucho más profundos de lo que su exterior modesto sugería. Era una mañana de abril cuando los trabajadores notaron que una de las cámaras interiores tenía dimensiones inusuales, con muros más gruesos de lo habitual. Al principio pensaron que se trataba de medidas de seguridad adicionales para proteger los tesoros del difunto. Sin embargo, cuando lograron abrir un pequeño nicho oculto tras una falsa pared, se encontraron con algo completamente inesperado. No había oro, ni joyas, ni los típicos objetos funerarios. En su lugar, descansaba una losa rectangular de granito negro, perfectamente pulida, cubierta de inscripciones que a primera vista parecían jeroglíficos convencionales. Pero cuando los egiptólogos comenzaron a examinar los símbolos más de cerca, se dieron cuenta de que algo no encajaba. Entre los jeroglíficos tradicionales había diagramas geométricos de una complejidad extraordinaria. Números dispuestos en patrones que no correspondían a la numeración egipcia conocida, y lo que parecían ser fórmulas matemáticas expresadas mediante un sistema de notación completamente desconocido. El doctor Ahmed Hassan, uno de los primeros especialistas en examinar la pieza, confesó más tarde que su primera reacción fue de incredulidad total. Había dedicado más de 20 años al estudio de las matemáticas egipcias antiguas, pero nunca había visto nada remotamente similar a lo que tenía ante sus ojos. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que la losa mide exactamente 1 metro con 20 centímetros de largo por 80 centímetros de ancho, con un grosor uniforme de 15 centímetros. El granito utilizado presenta características mineralógicas que lo vinculan a las canteras de Asuán, pero con un nivel de pulimiento que supera incluso a las técnicas utilizadas en la construcción de las pirámides. Lo verdaderamente fascinante comenzó a revelarse cuando un equipo multidisciplinario de matemáticos, ingenieros y egiptólogos empezó a descifrar los símbolos. Los primeros resultados fueron tan sorprendentes que muchos expertos se negaron inicialmente a creer en su autenticidad. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios, sugieren que algunos de los diagramas representan principios de resistencia de materiales que no fueron formalizados en el mundo occidental hasta el siglo XVIII. Hay cálculos de distribución de cargas, análisis de tensiones estructurales y lo que parecen ser fórmulas para determinar la estabilidad de construcciones de gran altura. Pero esto es solo el comienzo. En la sección central de la losa, los investigadores identificaron lo que parece ser un sistema de coordenadas tridimensionales, representado mediante símbolos que combinan elementos jeroglíficos tradicionales con notaciones completamente innovadoras. Este sistema permite calcular volúmenes, áreas de superficies irregulares y ángulos de inclinación con una precisión que rivaliza con los métodos modernos. El profesor Michael Thompson, especialista en historia de las matemáticas de la Universidad de Cambridge, quien fue invitado a formar parte del equipo de investigación, describió el hallazgo como el descubrimiento más importante en la historia de las matemáticas antiguas desde el papiro de Ahmes. Thompson, que inicialmente se mostró escéptico, cambió completamente su opinión tras verificar personalmente la exactitud de las fórmulas grabadas en la piedra. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico de los restos encontrados en la mastaba, proponen que la losa fue creada durante la Cuarta Dinastía, aproximadamente en el año 2500 a.C. Esto significaría que los conocimientos matemáticos representados en el Códice de Piedra son anteriores a Pitágoras por más de 2000 años y anticipan descubrimientos de Newton y Leibniz por más de 4 milenios. Lo que resulta aún más intrigante es que muchas de las fórmulas no se limitan a cálculos básicos de construcción.
Hay secciones enteras dedicadas a lo que los expertos interpretan como principios de hidráulica avanzada, cálculos de presión de fluidos y análisis de flujo en canales artificiales. Estos conocimientos resultan especialmente relevantes si consideramos los sofisticados sistemas de irrigación que caracterizaron a la civilización egipcia. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que la precisión matemática del códice supera ampliamente todo lo que se conocía sobre el nivel de conocimientos científicos del antiguo Egipto. Las implicaciones de este descubrimiento van mucho más allá de la simple revisión de los libros de historia. Una de las secciones más enigmáticas de la losa contiene diagramas que algunos ingenieros estructurales han interpretado como diseños para sistemas de contrapeso y palancas complejas. Estos mecanismos podrían explicar cómo los antiguos egipcios lograron mover y colocar bloques de piedra de varias toneladas con una precisión milimétrica en la construcción de monumentos como las pirámides. El análisis por tomografía computarizada de la losa reveló otro misterio fascinante. El interior del granito contiene pequeñas cavidades dispuestas en patrones geométricos que parecen corresponder con algunos de los diagramas grabados en la superficie. Es como si la piedra misma fuera una representación tridimensional de los principios matemáticos que describe. Pero quizás el aspecto más sorprendente del códice de piedra sea una serie de cálculos que varios matemáticos han identificado como precursores del cálculo diferencial e integral. Hay símbolos que representan conceptos de límites, derivadas y áreas bajo curvas, conocimientos que oficialmente no fueron desarrollados hasta el siglo XVII por matemáticos como Newton y Leibniz. La comunidad científica se encuentra dividida entre quienes consideran que el descubrimiento reescribe completamente la historia de las matemáticas y aquellos que mantienen una postura más cautelosa, sugiriendo que podría tratarse de una sofisticada falsificación moderna. Sin embargo, todas las pruebas realizadas hasta el momento confirman la autenticidad de la pieza. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que la mastaba donde fue encontrado el códice perteneció a un personaje conocido como Imhotep el Menor, posiblemente descendiente o discípulo del famoso arquitecto y médico Imhotep, considerado el primer genio científico de la historia. Los textos jeroglíficos que acompañan a las fórmulas matemáticas hacen referencia a los secretos de la construcción eterna y a los números que sustentan el cielo. Estas inscripciones sugieren que los conocimientos representados en el códice no eran de dominio público, sino que formaban parte de una tradición esotérica reservada a un círculo muy reducido de iniciados. Lo que más ha desconcertado a los investigadores durante estos últimos meses no son solo las matemáticas avanzadas, sino algo mucho más perturbador. La doctora Carmen Rodríguez, especialista en astronomía antigua de la Universidad Complutense de Madrid, quien llegó a Egipto en septiembre pasado para colaborar en el análisis del códice, se dio cuenta de que algunas de las fórmulas no tenían relación alguna con la construcción o la hidráulica. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que existe una conexión directa entre los cálculos de la losa y fenómenos astronómicos que los antiguos egipcios no deberían haber podido observar con precisión. Hablamos de la predicción de eclipses con décadas de antelación, cálculos orbitales de cuerpos celestes, e incluso lo que parece ser un mapa estelar tridimensional grabado en símbolos microscópicos. Cuando el equipo utilizó lupas de alta precisión para examinar la superficie de la piedra, descubrieron que lo que a simple vista parecían simples líneas decorativas eran en realidad miles de puntos minúsculos dispuestos en constelaciones. Cada punto correspondía exactamente con la posición de estrellas que solo pueden verse desde el hemisferio sur, algo imposible desde Egipto. La cosa se vuelve aún más extraña cuando consideramos que el análisis espectroscópico del granito reveló trazas de minerales que no existen de forma natural en la Tierra. Son cantidades microscópicas, casi imperceptibles, pero están ahí. El Dr. Hassan inicialmente pensó que se trataba de contaminación moderna, pero las pruebas confirman que estos minerales desconocidos están integrados en la estructura cristalina original de la roca. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que la mastaba donde se halló el códice contiene otras anomalías arquitectónicas igual de desconcertantes. Las paredes están construidas con bloques de piedra caliza perfectamente encajados, pero sin ningún tipo de mortero o material de unión. La precisión del corte es tan exacta que no se puede introducir ni siquiera una hoja de papel entre las juntas. Pero hay algo más inquietante.
Los trabajadores que participaron en la excavación comenzaron a reportar experiencias extrañas después de las 6 de la tarde, cuando el sol se ocultaba y el trabajo continuaba bajo luz artificial. Varios de ellos aseguran haber escuchado una especie de zumbido muy tenue que parecía emanar de la propia losa de granito. Ahmed Mahmoud, capataz de las excavaciones con más de 30 años de experiencia en Saqqara, describió el sonido como similar al que produce un transformador eléctrico, pero mucho más sutil. Lo más extraño es que el zumbido solo se percibe en determinadas horas de la noche, concretamente entre las 11 y las 2 de la madrugada. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios, sugieren que este fenómeno podría estar relacionado con las propiedades piezoeléctricas del granito, es decir, su capacidad para generar pequeñas corrientes eléctricas cuando se somete a presión. Sin embargo, no hay ninguna fuente de presión externa que pudiera activar este mecanismo de forma periódica. El equipo decidió instalar equipos de monitorización electromagnética alrededor de la losa durante una semana completa. Los resultados fueron tan inesperados que inicialmente pensaron que sus instrumentos estaban defectuosos. Cada noche, exactamente a las 11:15, los medidores registraban un ligero incremento en la actividad electromagnética de la zona, que alcanzaba su pico máximo hacia la 1:30 de la madrugada. Lo verdaderamente asombroso es que este patrón de actividad electromagnética coincide perfectamente con los cálculos astronómicos grabados en la superficie del códice. Es como si la piedra misma estuviera sincronizada con algún fenómeno cósmico que los antiguos egipcios conocían y que nosotros aún no comprendemos completamente. La doctora Elena Marchetti, física teórica del Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia, quien se unió al proyecto el mes pasado, propone una hipótesis que muchos consideran revolucionaria. Según sus cálculos, la disposición interna de las cavidades microscópicas en el granito forma una especie de antena natural capaz de captar radiación electromagnética de frecuencias muy específicas. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que la tecnología necesaria para crear una estructura tan compleja y precisa superaría incluso nuestras capacidades actuales. Estamos hablando de perforaciones de menos de 1 milímetro de diámetro realizadas con una precisión absoluta, siguiendo patrones geométricos tridimensionales que se extienden por todo el volumen de la piedra. Pero lo que realmente ha puesto patas arriba todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto fue el descubrimiento de la semana pasada. Durante una de las sesiones nocturnas de monitorización, los investigadores notaron que la actividad electromagnética de la losa no era aleatoria, sino que seguía un patrón repetitivo muy específico. El Dr. Markus Weber, especialista en criptografía de la Universidad de Berlín, fue llamado urgentemente para analizar estos patrones. Su conclusión inicial fue que se trataba de algún tipo de código o mensaje estructurado. Después de días de análisis intensivo, Weber logró identificar secuencias matemáticas complejas codificadas en las variaciones electromagnéticas. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que Imhotep el Menor no era simplemente un arquitecto o un médico, sino algo mucho más misterioso. Los textos recuperados de la mastaba lo describen como el que habla con las estrellas y el guardián de los secretos del cielo nocturno. Una inscripción particularmente intrigante, tallada en la pared posterior de la cámara funeraria, hace referencia a los maestros que vinieron de la luz eterna y menciona conocimientos que fueron confiados a los elegidos para preservar la sabiduría hasta que llegue el tiempo del retorno. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos textos podrían estar describiendo contactos con alguna civilización avanzada desconocida. Aunque esta interpretación genera controversia en los círculos académicos más conservadores, cada nuevo descubrimiento parece apoyar esta teoría extraordinaria. Lo que resulta absolutamente fascinante es que las secuencias electromagnéticas codificadas en la losa contienen información que va mucho más allá de simples fórmulas matemáticas. Weber ha identificado lo que parecen ser coordenadas estelares, fechas astronómicas de gran precisión, e incluso secuencias que podrían representar algún tipo de manual de instrucciones. La pregunta que ahora se hacen todos los investigadores es obvia pero aterradora al mismo tiempo. Si los antiguos egipcios realmente poseían conocimientos tan avanzados, ¿de dónde los obtuvieron? Y más importante aún, ¿por qué desaparecieron estos conocimientos de la historia, como si hubieran sido deliberadamente ocultados? La respuesta podría estar en la propia losa de Saqqara, esperando a que finalmente seamos capaces de descifrar todos sus secretos. Mientras tanto, cada noche, en el silencio del desierto egipcio, el códice de piedra sigue emitiendo sus misteriosos susurros electromagnéticos, como si intentara decirnos algo que aún no estamos preparados
atentos para escuchar. El misterio del Códice de Piedra de Saqqara apenas está comenzando a revelarse, y todo apunta a que podríamos estar frente al descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. Los últimos descubrimientos han revelado que el Códice de Piedra oculta secretos aún más extraordinarios de los que se pensaba inicialmente. Lo que comenzó como el análisis de unas fórmulas matemáticas avanzadas ha desembocado en revelaciones que desafían nuestra comprensión de la historia antigua. La doctora Elena Marchetti intensificó sus investigaciones después de que las emisiones electromagnéticas nocturnas mostraran variaciones estacionales muy específicas. Durante el equinoccio de otoño del año pasado, los sensores registraron algo completamente inesperado. La losa no solo emitía señales, sino que parecía responder a otras señales provenientes del espacio. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que durante ciertas alineaciones planetarias, la actividad electromagnética del códice se multiplica por 10. Los patrones se vuelven más complejos y las secuencias matemáticas codificadas en las emisiones alcanzan niveles de sofisticación que rozan lo incomprensible. El doctor Rashid Al-Mansouri, astrofísico de la Universidad de El Cairo que se incorporó al proyecto en enero, descubrió que las frecuencias emitidas por la piedra coinciden exactamente con las ondas de radio naturales que emiten ciertos púlsares situados a miles de años luz de la Tierra. La precisión de esta sincronización resulta estadísticamente imposible de atribuir al azar, pero la verdadera sorpresa llegó cuando el equipo comenzó a analizar las cavidades internas del granito con tecnología de escáner tridimensional de última generación. Lo que encontraron dentro de la piedra desafía toda explicación lógica. Un intrincado laberinto de canales microscópicos que forman una red de comunicación interna comparable a los circuitos de un ordenador moderno. Estudios publicados en revistas especializadas, como los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que esta red interna puede procesar y almacenar información de manera similar a como lo haría una computadora biológica. Los canales están llenos de un líquido cristalino que contiene partículas metálicas en suspensión, creando una especie de conductor electromagnético natural. La composición química de este líquido ha dejado perplejos a los científicos. Contiene elementos que, según nuestro conocimiento actual, no deberían poder mantenerse estables en esas proporciones durante milenios. Es como si los antiguos egipcios hubieran desarrollado una nanotecnología que nosotros apenas estamos empezando a comprender. Ahmed Mahmoud, el capataz de excavaciones, reportó un incidente particularmente inquietante, ocurrido durante la tercera semana de febrero. Mientras trabajaba solo en la cámara funeraria cerca de las 11 de la noche, asegura que escuchó algo que le heló la sangre. Una voz susurrando en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera podía entender. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que este tipo de experiencias no son aisladas. Varios miembros del equipo han reportado episodios similares, siempre durante las horas de máxima actividad electromagnética de la losa. El Dr. Weber, tras semanas de análisis criptográfico, logró un avance espectacular. Las secuencias electromagnéticas no son solo códigos matemáticos, contienen un mapa detallado de la Vía Láctea con una precisión que supera nuestros telescopios más avanzados. Incluye la posición de planetas habitables y rutas de navegación espacial que conectan sistemas estelares distantes. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que Imhotep el Menor mantenía correspondencia regular con lo que él denominaba los viajeros del vacío eterno. Estos textos describen encuentros periódicos que tenían lugar en una cámara secreta situada bajo la mastaba, equipada con dispositivos de comunicación que permitían contactar con civilizaciones de otros mundos. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales del área de Saqqara, cuenta que durante ciertas noches del año, luces extrañas descendían del cielo y se posaban sobre la tumba de Imhotep el Menor. Los lugareños consideraban este fenómeno como la visita de los dioses, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que las dimensiones exactas de la mastaba siguen proporciones matemáticas que solo tienen sentido si se considera la curvatura del espacio-tiempo. Es como si el edificio hubiera sido diseñado para interactuar con fuerzas gravitacionales que van más allá de nuestro planeta. El mes pasado, el equipo hizo un descubrimiento que ha cambiado por completo la naturaleza de la investigación. Mientras realizaban excavaciones en los alrededores de la mastaba, encontraron los restos de lo que parece ser una plataforma de aterrizaje circular, perfectamente nivelada y construida con el mismo granito negro del códice. La plataforma mide exactamente 30 metros de diámetro,
y está orientada siguiendo coordenadas celestes que apuntan hacia la constelación de Orión. El análisis del terreno reveló trazas de metales fundidos y cristales de sílice, que solo se forman bajo temperaturas extremadamente altas, similares a las que se registran durante el reingreso de naves espaciales. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que esta plataforma fue utilizada de forma regular durante un periodo de aproximadamente 200 años, coincidiendo exactamente con la época en que vivió Imhotep el Menor y sus sucesores inmediatos. Lo más perturbador es que las emisiones electromagnéticas del códice han comenzado a cambiar. Desde principios de este mes, los sensores detectan nuevos patrones de frecuencia que no se habían registrado antes. Es como si la piedra estuviera despertando gradualmente, respondiendo a algún estímulo cósmico que se aproxima. La doctora Marchetti ha calculado que si esta progresión continúa al ritmo actual, la actividad electromagnética del códice alcanzará niveles críticos durante el próximo solsticio de verano. Los modelos matemáticos sugieren que en ese momento, la losa podría activar algún tipo de mecanismo que ha permanecido latente durante más de 4000 años. Mientras tanto, en las noches despejadas del desierto egipcio, los miembros del equipo han comenzado a observar fenómenos luminosos inexplicables que aparecen justo encima de la mastaba. Son luces que pulsan siguiendo el mismo patrón electromagnético que emite el códice, como si estuvieran respondiendo a una llamada ancestral que finalmente está siendo escuchada. El códice de piedra de Saqqara ya no es solo un tesoro arqueológico. Se ha convertido en una ventana hacia verdades que podrían redefinir nuestro lugar en el universo. Y todo indica que la historia apenas está comenzando a revelarse.